Hola a todos, sean bienvenidos a esta conferencia denominada Superposición en la computación cuántica, hoy 11 de septiembre del 2023. Les saluda Wendy Plata, CEO de Silver Quality Consulting, y bueno, últimamente pues me dedico a investigar sobre computación cuántica, sobre algoritmos cuánticos, simulaciones cuánticas, estadística multivariante y minería de datos. Tengo un background de coordinación de proyectos en estadística, calidad y sistemas informáticos, y para mí es un honor estar colaborando ahora como CEO de Silver Quality Consulting, que es una consultora que pues está impulsando temas de computación cuántica a través de lo que se llaman los Quantum Days, que son básicamente eventos educativos que proveen una guía para la aplicación de la computación cuántica, básicamente cómo estudiarla, cómo trabajar en comunidad, así como también pues tener estos espacios de aprendizaje y reflexión. Hoy vamos a dar un repaso de lo que es la computación cuántica antes de entrar al tema que nos trae, que es básicamente la superposición en computación cuántica. Primeramente, recordarles que este es nuestro Quantum Day número 9. Esta ha sido una iniciativa que la hemos trabajado con Silver Quality Consulting en el 2023 y estamos haciendo un evento mensual y este ya es nuestro Quantum Day número 9. Así que ya muchos de ustedes están familiarizados con este concepto de computación cuántica, pero siempre lo recordamos para aquellos que nos están viendo por primera vez o aquellos que van a estar observando la grabación. Bueno, la computación cuántica es una tecnología emergente. Así como alguna vez la inteligencia artificial, yo recuerdo que se hablaba de la inteligencia artificial desde hace ya más de 20 años y se hablaba muy fuerte de lo que se venía, pero ya en países desarrollados había muchos avances respecto a esto. Algo similar está sucediendo con la computación cuántica. Y es interesante porque ya algunas empresas están utilizando su tecnología para mejora de procesos, para agilizar ciertos procesos en las empresas, en toda la cadena logística. Y es bastante interesante que no solamente es un campo de investigación, sino que es una tecnología que ya pues se está utilizando alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hace la computación cuántica? La computación cuántica reemplaza esa información binaria que nosotros conocemos como los ceros y unos por la lógica y reemplaza todo esto por información cuántica. También reemplaza la lógica booleana, la que nosotros conocíamos normalmente como los sistemas clásicos. Y todo esto lo reemplaza por información cuántica y procesamiento de datos para utilizar las leyes de la mecánica cuántica en estos nuevos procesamientos. Y esto va desde la misma codificación hasta el procesamiento y también la transferencia de información. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de la computación cuántica es que desde lo que yo he podido investigar, es que va desde los mismos algoritmos. Hay algoritmos cuánticos, por eso me interesa también este tema de investigación. Va desde los algoritmos cuánticos, pasa también por toda la parte de arquitectura y todo lo que es el hardware, así como también va a la parte de software, aplicando todas estas leyes de la mecánica cuántica. Bien, hoy el tema que nos convoca es precisamente la superposición. Y de manera sencilla podemos decir que la superposición no es un concepto nuevo, es un concepto ya pues que tiene varios años y se trata de un principio. Y es un principio fundamental que no solamente se aplica a la computación cuántica, sino que también se aplica a la mecánica cuántica. Y este principio de superposición establece que un sistema físico puede existir en una suma de sus posibles resultados medibles. ¿Qué significa todo esto? Nosotros en los sistemas clásicos estamos acostumbrados a tener un bit en un estado que puede ser el estado 0 o el estado 1.
Esto se lo trabaja en los sistemas clásicos. En los sistemas cuánticos se trabaja con lo que se denomina como qubits o bits cuánticos o quantum bits en inglés. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que podemos tener un qubit que almacena información cuántica, puede estar en el estado 0 o en el estado 1 con diferente probabilidad, pero puede estar en los dos estados al mismo tiempo. Entonces, a eso se refiere un poco lo que tiene que ver con la superposición, es decir, que podemos estar en más de un estado a la misma vez. ¿Y qué es lo que nos dice la superposición? Nos está diciendo este principio que pueden ser los estados posibles y los resultados que sean posibles medir. Eso es bien, bien importante tener en cuenta. Para poder observar un poco gráficamente cómo se mueven estos estados cuánticos, podemos representar al estado cuántico como el estado phi, y este es el estado phi de un qubit y puede estar representado aquí en el punto de esta esfera. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en este punto vamos a tener que esta partícula, si vamos a hacer una simulación de que esto sea una partícula, esta partícula puede estar al mismo tiempo en dos estados. Puede estar en el estado 0 con una determinada probabilidad y puede estar en el estado 1 con otra determinada probabilidad. Esta es la representación matemática de un estado, del estado de un bit. Y aquí tenemos que están involucrados algunos ángulos, como el ángulo teta, que va de 0 a pi, como ustedes observan aquí, este es el ángulo teta, y tenemos que este va desde 0 hasta pi, y el ángulo phi, ¿sí? Que va, este ángulo phi, que va en cambio de 0 a 2 pi. Estas explicaciones matemáticas permiten representar gráficamente los estados como si fueran unos vectores, ¿sí? Y esta representación a veces no es muy transparente para muchas personas. Por eso hay una otra representación donde tenemos la representación de un qubit genérico, que está representado por este estado phi, que va a ser igual a una constante alfa, ¿sí? Por el estado 0 más una constante beta por el estado 1. ¿Cuál es la particularidad de estos valores de alfa y de beta? Que estos valores son números complejos. Y también es importante saber que estos números cumplen una determinada restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que precisamente el cuadrado eh, de alfa más el cuadrado de beta es igual a 1. Estos valores de alfa al cuadrado y beta al cuadrado son probabilidades, se convierten en probabilidades. Entonces, es decir, que cada uno de estos valores, el alfa al cuadrado y beta al cuadrado, representan probabilidades. ¿Qué tipo de probabilidad? Alfa al cuadrado representa la probabilidad de que el qubit se encuentre en el estado 0 y beta al cuadrado representa la probabilidad de que el qubit esté en el estado 1. Entonces, ¿cómo entendemos la superposición? Es algo que en nuestro mundo clásico no se lo entiende completamente porque nosotros sabemos que la representación del mundo clásico es que o tenemos 0 o 1, es decir, 0, un bajo o puede representar como off, y 1 como un alto que puede ser representado como, en este caso puede ser representado como un alto, ¿sí? Entonces, eso significa que en el mundo
clásico, nosotros no es que estamos simultáneamente en dos estados a la misma vez. En ese sentido, podemos observar que si los qubits están en superposición, ¿qué es lo que va a suceder? Que la partícula o el qubit va a estar eh, en los dos estados al mismo tiempo, en el estado 0 o en el estado 1, si es que estamos trabajando con un qubit. Vamos a tener dos estados posibles, pero el qubit va a estar simultáneamente en esos estados. Aquí tenemos una ilustración en la cual un estado de un qubit se está representando por 1 sobre raíz de 2, ket 0, que significa el estado 0, más 1 sobre raíz de 2, ket 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que el valor alfa que vimos en la representación de hace un momento, el valor alfa que acompaña a el estado 0, ese valor alfa que viene a ser un número complejo, ese valor alfa es 1 sobre raíz de 2, mientras que el valor beta es 1 sobre raíz de 2. Si nosotros queremos saber con qué probabilidad está el qubit en cada uno de los estados, lo único que debemos hacer es elevar al cuadrado cada uno de estos números, que como les decía, pertenecen a los números complejos. Y en este caso, aquí lo que está sucediendo es que solamente este número complejo tiene parte real, pero al final esto se mueve en el umbral o en el espacio, mejor dicho, de los números complejos. En esta ilustración podemos observar que este qubit está al mismo tiempo en el estado 0 y al mismo tiempo en el estado 1. ¿Pero con qué probabilidad? Si nosotros calculamos el cuadrado de 1 sobre raíz de 2, eso es un medio, entonces la probabilidad de estar en el estado 0 es 0.5. Y por otro lado, la probabilidad de que este qubit esté en el estado 1 es 0.5. Recordemos que la suma de estas probabilidades, es decir, de alfa al cuadrado más beta al cuadrado, tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en un estado de superposición. Y digamos que aquí se lo conoce también como un estado de superposición perfecto. ¿Por qué? Porque está simultáneamente en el estado 0, en el estado 1, pero 50-50. ¿Ok? 50% en el estado 0 y 50% en el estado 1. Ahora vamos a ver otro escenario donde también estos qubits están en superposición. Pero ¿qué sucede aquí? Que alfa es igual a raíz de 3 sobre 2 y beta es igual a un medio. Si nosotros calculamos la probabilidad de que el qubit esté en el estado 0, nos va a salir que esa probabilidad es 0.75. ¿Cómo obtuvimos esto? Elevando al cuadrado raíz de 3 sobre 2. Esto nos queda 3 cuartos, lo cual equivale a 0.75. Así como también, si queremos saber cuál es la probabilidad de que el qubit esté en el estado 1, vamos a tener aquí un medio al cuadrado que es un cuarto y eso equivale a 0.25. Entonces, ahí tenemos otro escenario donde también eh, tenemos un estado de superposición, pero ya no está 50-50, sino que tenemos 0.75 y 0.25 respectivamente para los estados 0 y 1. Puede darse también otro escenario en el cual tengamos que alfa es igual a un medio y beta es igual a raíz de 3 sobre 2. Aquí, por consiguiente, la probabilidad de estar en el estado 0 va a ser 0.25 y
la probabilidad de estar en el estado 1 es 0,75. Ahora, ¿por qué es importante este estado de superposición en la computación cuántica? Porque solamente en los estados de superposición es donde los, los qubits luego pueden ser objeto de una medición o pueden ser lo que se llama también observados. Entonces, es como que si ustedes recuerdan, si han estado en las fiestas infantiles, especialmente acá en nuestro país, Ecuador, desde donde se está transmitiendo esta conferencia sobre superposición en la computación cuántica, nosotros tenemos en las fiestas infantiles algo que se llama aula piñata, que es básicamente un, suele ser como una bola grande o a veces tiene formas, diferentes formas de animalitos, pero es muy bonito porque allí se meten muchos confites, muchos caramelos. Pero lo interesante es que antes de romper la piñata y ver lo que hay dentro de la piñata, lo que nosotros hacemos es sacudirla. Y a veces se le da así como golpes con un bate o con un palo para que la piñata se mueva. ¿Cuál es el objetivo de esto? De como que se revuelva todo lo que está dentro de la piñata y al abrirlo, esto pues, ya cuando se rompe la piñata, todos los confites salen muy variaditos para cada uno de los niños. Es decir, que no solamente le salga a uno buenos juguetes o buenos chocolates, sino que la idea es que tengan una mayor probabilidad de tener una variedad de confites. Entonces, un poco esto es lo que se hace en los sistemas físicos. Lo que se hace es que el sistema físico es como que se lo sacude y este fenómeno como de sacudir ese sistema físico se llama superposición. ¿Con qué intención? Con la intención de ir midiendo los estados para ir viendo cuál es la probabilidad de que los qubits estén en determinado estado u otro. La superposición cuántica es un fenómeno muy interesante que está muy relacionado con la mecánica cuántica. De hecho, hay un experimento eh, bastante interesante, que fue un experimento que lo trabajaron Einstein y Schrödinger. ¿Y cuál fue la intención? Bueno, la intención no era precisamente el hacer que esto sea como una realidad, sino que, o una afirmación al final. Esto fue un experimento para básicamente como contradecir un poco la intuición humana, como para eh, hacer algo quizás un poco controversial, ¿no? Sin embargo, ha sido el principio de muchas discusiones científicas. Este gato es muy famoso porque este experimento consistía en meter al gato dentro de una caja, ¿sí? Meter a este gato dentro de una caja, pero también la idea es que este gato iba a estar vivo o iba a estar muerto dependiendo la reacción de un átomo radioactivo. Es decir, que si ese átomo radioactivo obviamente afectaba a este gato, significaba que el gato pues obviamente iba a estar expuesto a esta radiación y había la probabilidad de que el gato estuviera muerto. Pero si la radioactividad del átomo no se activaba, entonces el gato estaría vivo. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía? Que el gato estaba dentro de la caja y esta caja, el supuesto es que esta caja estaba tapada. La caja estaba tapada, el gato estaba adentro y obviamente solo se podía saber
que el gato estaba vivo o muerto si la caja era destapada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el supuesto aquí? Y como les digo, esto no es que se lo hizo para decir que los gatos siempre están vivos y muertos a la vez, no. Esto era nada más quizás como una especie de juego, como una paradoja, nada más, o sea, fue realmente algo que empezaron como a filosofar. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Que se parte del supuesto que cuando la caja está tapada, el gato, como ustedes pueden observar aquí en esta figura, ¿sí? El gato está simultáneamente vivo y muerto a la vez. La única manera de saber qué está pasando realmente con el gato es observando. ¿Y esto cómo se lo hace? Abriendo la caja. Entonces, lo que es básicamente al final se concluye es que estos sistemas físicos en la realidad, cuando no son, mientras no son observados, mientras no están sujetos a eventos externos, siempre están en superposición. Es decir, que las partículas, eh, electrones, los protones, se basa la teoría que el supuesto es que están en superposición, ¿sí? Y que solamente cuando ya son observados o son medidos o son expuestos a un agente externo, allí es que realmente lo que sucede es que hay un fenómeno que se llama el colapso, es decir, colapsan y allí es recién que al momento en que colapsan las partículas, se destruye la superposición y en ese sentido recién es cuando se puede saber si el gato está vivo o está muerto o cuál es el estado de las partículas, ¿ok? Allí pues es como que se destruye la superposición y se podría decir que o bien si vamos a hablar de los qubits, bien el qubit está en el estado 0 o está en el estado 1, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esta paradoja es muy interesante. Este gato es muy famoso. De hecho, en computación cuántica se hacen muchas ilustraciones con este tipo de ejemplos. Sin embargo, esto ha sido ya objeto más bien de discusión. ¿En qué sentido? En que dejó de ser solamente como un juego, como una broma, y ahora es objeto de discusión en el sentido de que qué tan cierto es que el gato de Einstein y Schrödinger realmente existan en la realidad en cuanto a la mecánica cuántica y al mundo de la computación cuántica. Y bueno, al final ellos trabajan con la interpretación de, de eh, Copenhagen, en el que dice que un sistema cuántico permanece en superposición, como yo les decía hace un momento, hasta que interactúa con el mundo externo y es observado por él. Entonces, al ser observado por este mundo externo o interactúa con este mundo externo, sucede un colapso de la superposición. Y lo que sucede es que esta superposición colapsa en uno de los estados posibles definidos. Esto también tiene una explicación bastante interesante desde el punto de vista matemático, porque lo que se hace es estas superposiciones, como ustedes vieron en la esfera de Bloch, al final lo que se hacen son ciertas como proyecciones matemáticas para llegar a un estado, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el álgebra lineal, cuando nosotros hablábamos también de los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, allí, pues básicamente, para hacer esta interpretación y trabajar un poco entre esa relación que hay entre la física y la matemática, todo esto se puede interpretar como estos espacios, básicamente estos espacios vectoriales, ¿no? Donde nosotros
Sabemos que hay ciertos espacios, hay ciertas bases, y bueno, también luego se llega a ciertas proyecciones ortogonales que básicamente pueden explicar ya matemáticamente estos colapsos que suceden, que permiten al final ver hacia qué estado definido colapsa la partícula o colapsa en este caso el qubit, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar aquí, aquí hay pues obviamente los diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué pasa con el gato dentro de la caja? No se sabe si está vivo, si está muerto, lo que hay que hacer. Y aquí hay pues como que uno se imagina, hay muchas películas, esta es una ilustración como que si fuera una película, ¿qué está pasando dentro de la caja? ¿El gato está vivo o el gato está muerto? Y al final, lo que se necesita es abrir la caja o en este caso observar lo que está dentro. De este concepto salen pues también diferentes estados cuánticos y es interesante ver cómo algunos de estos se los puede ir trabajando a través de ciertas simulaciones que se empiezan a hacer con algunos softwares, especialmente con uno que se llama Qiskit, que lo trabaja IBM. Entonces, uno de estos estados que podemos observar aquí es lo que ya hemos estado viendo en esta conferencia, que es el estado de superposición. Entonces, ¿cómo se logra esa superposición? Nosotros sabemos que cuando hablamos de la piñata, cómo la revolvíamos, o la batimos o le damos un golpe, ¿verdad? Para que se mueva todo lo que está dentro de la piñata y se revuelva todo lo que está ahí y obviamente ya cuando se rompa esa piñata salga pues la gran variedad de confites y todos mezcladitos. Entonces, ¿cómo se logra esta superposición? Bueno, hay lo que se llaman unas compuertas cuánticas y una de ellas es la compuerta H por su nombre propio que es Hadamard. ¿Y qué es lo que hace esta compuerta? Al aplicar esta compuerta Hadamard a un qubit, como ustedes pueden observar aquí tenemos un circuito donde tenemos aquí dos qubits, que estos son quantum bits, y tenemos aquí un registro clásico de 2 bits. Así lo maneja Qiskit para hacer una simulación de los circuitos cuánticos. Entonces aquí lo que se está haciendo es, lo que se está haciendo es básicamente poner este qubit en superposición y luego se hace una medición, como ustedes observan aquí, se hace una medición de ese qubit. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Lo que se está haciendo es que este qubit, al aplicar la compuerta Hadamard, estamos en un estado perfecto de superposición. ¿En qué sentido? Que el mismo qubit está 50% en el estado 0 y 50% en el estado 1. Entonces, aquí tenemos ese estado de superposición. ¿Cómo se lo puede simular en Qiskit, que es un software de IBM? Precisamente aplicando esta compuerta Hadamard a uno de esos qubits. Otro estado que también se puede observar es el estado Bell State, que más adelante nosotros vamos a tener otras conferencias aquí en Quantum Days y vamos a profundizar un poco más, pero sí era interesante saber que esta compuerta Hadamard que pone en superposición a los qubits hace también que junto con otra compuerta que se llama la compuerta C-NOT, hace que eh, ya no solamente se trabaje con un estado de superposición, sino que también aquí hay algo que se llama un estado de entrelazamiento, o se le llama también qubits entrelazados. ¿Okay? También hay qubits entrelazados. Entonces, en este sentido, lo que se está haciendo es primero se aplica la compuerta Hadamard
al qubit, al primer qubit, y después se aplica el CNOT a estos qubits, pero cuál es el sentido de esto? Es que esta compuerta CNOT generalmente usa dos qubits, ¿sí? Utiliza dos qubits en el cual un qubit es el que es uno que controla y el otro qubit es al que se le está aplicando la compuerta. Entonces, esto se interpreta como que la compuerta CNOT está siendo aplicada al qubit, al qubit Q1, pero está siendo controlada por el qubit Q0. ¿Y dónde se hacen estas mediciones? Es interesante cómo Qiskit hace estas simulaciones de tal manera que como estos sistemas o estas simulaciones corren en sistemas clásicos, lo que está haciendo es haciendo las mediciones o los resultados se van a almacenar en un registro clásico, ¿sí? En un registro clásico de 2 bits. Y acá tenemos otro estado que se llama cat state, ¿cuál es la diferencia entre los anteriores? Es que básicamente aquí se está trabajando con 3 qubits. Como observan, primero se pone al qubit en el estado de superposición, al qubit 0, luego seguimos aquí consiguiendo en el segundo, consiguiendo una compuerta CNOT que está aplicada a Q1, pero está controlada por Q0, y acá pues la compuerta CNOT que está aplicada a Q2, pero está en este caso controlada por Q1, que es el qubit, el segundo qubit. Y si se dan cuenta, acá tenemos en cambio un registro clásico, pero ahora el registro clásico tiene 3 bits, ¿sí? Es un registro clásico ahora de 3 bits, ¿sí? Porque estamos trabajando con 3 qubits. Acá es un registro clásico de 2 y acá también es un registro clásico de 2, ¿sí? Entonces, estos son posibles estados. Como ustedes observan, lo primero que se hizo, y cuál es el propósito de mostrarles esto, es que lo primero que se hizo antes de medir, esto es bien importante, si ven aquí estas como compuertas de color negro, se refieren a las mediciones, o es cuando ya nosotros empezamos a medir, o lo que se llama como que la observación de estos estados cuánticos, ¿ok? Pero primero que todos, lo que se hizo fue hacer que estos qubits estén en superposición, ¿ok? Como la piñata que la batimos, ¿no? O como el gato que está dentro de la caja y no sabemos en qué estado está. Aquí les comparto el código de cómo esto se trabaja en Qiskit. Básicamente aquí se importan estas librerías, librerías para, las primeras son para graficar los circuitos, la segunda de Air Simulator es para hacer simulaciones y la tercera es para graficar. ¿Por qué es importante trabajar con simulaciones? Porque aquí esto va a funcionar con probabilidades y esto se va a ir simulando. Entonces, lo que yo tengo que darle al sistema es una cantidad de iteraciones para que empiece a hacer estas simulaciones y luego calcular una probabilidad. Entonces, aquí se crea o se asigna en este caso a esta variable, se le asigna un objeto simulador. Luego se crea el circuito, que este circuito es 2,2. ¿A qué se refiere? Este circuito tiene dos qubits, ¿sí? O 2 bits cuánticos y tiene en este caso un registro clásico de 2 bits. Acá en este circuit.h0 lo que le estamos haciendo es justamente aplicar la compuerta Hadamard al qubit 0. Acá, en cambio, estamos aplicando la compuerta CNOT, que se la denota como CX, la compuerta CNOT, la estamos aplicando al qubit 1, pero controlado por el qubit 0. ¿Sí? Y acá estamos haciendo pues estas mediciones en los circuitos, en este caso, estamos haciendo la medición
en los registros. En el registro sería en el registro clásico. Ya estamos haciendo la medición en el registro clásico. Ojo, la idea es que las salidas, ¿sí? Que las salidas se puedan visualizar o se puedan almacenar, en este caso, en los registros clásicos. Y acá, pues, lo que se hace es una compilación. Este Job Simulator lo que hace es, aquí lo que hacemos es darle la cantidad de repeticiones en las cuales va a simular, y luego a la variable result se le asigna los resultados de esa simulación. Acá empezamos a hacer una labor de conteo para ver precisamente eh, cómo, cómo quedan ya al final las simulaciones, es decir, para ya ir calculando probabilidades, y finalmente lo que hacemos es diagramar ese circuito. Entonces, si nosotros corremos ese código que fue hecho en Qiskit, esto lo pueden encontrar también en las referencias, y es muy, muy sencillo de implementar. Entonces, si nosotros dibujamos esto, vamos a ver justamente lo que está sucediendo aquí, que Hadamard ha sido aplicada al qubit 0, que aquí está la compuerta CNOT, que fue aplicada al qubit 1, pero controlada por el qubit 0. Y aquí pues obviamente tenemos estas mediciones, y acá está el registro clásico donde van a almacenarse los resultados. Si nosotros hacemos un histograma o graficamos un histograma de esos conteos, lo que está sucediendo aquí es que nos está dando que de las 1000 repeticiones que tuvimos, los 1000 intentos, básicamente 481 veces el qubit estuvo en el estado 0, y 519 veces estuvo en el estado 1,1 y acá en el estado 0,0. ¿Por qué estado 0,0 y por qué estado 1,1? Porque recuerden que aquí estamos trabajando con 2 qubits. ¿Qué significa eso? Esto es como cuando trabajábamos en álgebra booleana. O sea, si tenemos 2 qubits, significa que vamos a tener 2 al cuadrado posibilidades o 2 al cuadrado estado. En este caso es el estado 0,0, el estado 0,1, el estado 1,0 y el estado 1,1. Pero ¿qué sucede con estos qubits? ¿Por qué no aparecen ni el estado 0,1 ni el estado 1,0? Porque estos qubits están en algo que se llama entanglement. ¿Cómo se logra ese entanglement o entrelazamiento? El fenómeno de entrelazamiento ocurre si es que yo primero lo pongo en superposición, que es aplicando la compuerta Hadamard, y si después de esa compuerta Hadamard yo le aplico una compuerta CNOT a este circuito, entonces yo voy a hacer que los qubits se entrelacen. ¿Cómo se puede interpretar un poco esto? Es llevándolo un poquito al ámbito un poquito estadístico, es que básicamente no existen correlaciones. Un poco así es como ellos lo suelen explicar. Eh, es decir, que básicamente están como fuertemente relacionados consigo mismos, o sea, los estados. O sea, es decir, el estado 0 está fuertemente relacionado consigo mismo, por eso se queda en 0,0, y está fuertemente relacionado con el estado 1, y por eso se queda en 1,1, pero no hay estos estados intermedios. O sea, estos estados intermedios no son observables porque lo que está sucediendo es que los qubits están entrelazados. A este estado también se lo conoce como Bell state, ¿sí? A este estado también se lo conoce como Bell state, y lo que básicamente se está haciendo es una simulación de ese estado. Bueno, esto ha sido básicamente lo que hemos querido compartir en esta tarde.
Agradezco mucho a los presentes por haber estado con nosotros y haber compartido un poco sobre lo que es superposición en lo que es computación cuántica. Así que si alguien tiene alguna pregunta, nos puede ayudar con sus preguntas en el chat, ¿sí? Si hay preguntas, ¿sí? Mientras tanto, nosotros pues vamos a quedarnos aquí en vivo contestando las preguntas y si tienes alguna pregunta adicional, pues no te preocupes, puedes hacerla allí en nuestro canal de YouTube. Sí, allí ahí puedes seguir haciendo las preguntas. De mi parte, pues muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente Quantum Day, aprendiendo un poco más sobre computación cuántica. Muchas gracias, bye bye.